conceptos aquí, ¿no? Son todo elementos de la naturaleza y que el hombre utiliza para cubrir sus necesidades. Mire, si partimos del concepto, ¿cuál sería un ejemplo de recurso natural? ¿Qué sería un ejemplo de recurso natural? Algo que existe en la naturaleza y que lo utiliza. Por ejemplo, la flora, ¿no? Las plantas, por ejemplo, ¿no? Los animales también, por ejemplo, recuerden ustedes que el hombre primitivo no sabía, pues, producir alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué iba? Agarraba del árbol la fruta, ¿no? Que era ya alta naturaleza y lo utilizaba para sus necesidades. Posteriormente, ya cuando aprende lo que es la ganadería, ¿no? Va a empezar también a saber lo que es el tejido, va a poder confeccionar su propia ropa. Entonces, los recursos naturales, como dicen, no son recursos de la naturaleza, que la naturaleza lo ha creado, ¿no? Puede ser los animales, puede ser las plantas, puede ser los mismos minerales, la roca, pero que el hombre pues lo utiliza, ¿no? Recuerde que el hombre primitivo, para hacer sus lanzas, utilizaba pues un tipo de roca especial, roca dura, la roca obsidiana. Esa roca que el hombre lo talla, le da la forma en punta, ya sería, ¿no?, un recurso transformado. O sea, de lo que está en la naturaleza, el hombre lo transforma. Cuando lo transforma, es ya un bien económico. Ahora, ¿por qué el hombre transforma la naturaleza? ¿Por qué? Porque tiene necesidades de otra. Claro que sí. Por ejemplo, hay árboles que me den chombas. No hay esa. Justamente, ¿por qué el hombre utiliza lo que hay en la naturaleza para transformarlo? Porque la naturaleza no crea o no da cosas que el hombre mismo necesita, ¿no? El hombre primitivo, por ejemplo, para habitar se refugiaba en las cuevas, pero luego va a aprender a cómo confeccionar sus casas, va a ir a talar los árboles para usar la madera y confeccionar pues su casa, su vivienda. Ahí se ve cómo el hombre, por ejemplo, no solamente pues está transformando la naturaleza, ¿no?, para cubrir su necesidad, sino también él se está transformando. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está construyendo su casa, ya está utilizando ¿qué cosa? Su esfuerzo, su cerebro también. Y el trabajo colectivo, ¿no? Recuerda que el hombre primitivo, como él era pequeño, ante las grandes bestias, ¿no?, desde esa época, pues tenía que trabajar en grupos, si no, se podía extinguir porque era más débil, era más pequeño, no tenía pues ni garras, ¿no?, así como los animales primitivos. ¿Por qué es importante ver este tema? Porque en este tema vamos a ver que el hombre primero tiene necesidades que él no puede cubrir solo. Entonces, ¿qué hace? Utiliza la naturaleza. Pero cuando utiliza la naturaleza, la está transformando a él, pero también se está transformando a sí mismo. Porque, ¿qué pasaría si el hombre, por ejemplo, tiene necesidad, ¿no?, por ejemplo, de comer, de alimentarse, por ejemplo, y no hace nada? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a morir. El hombre tiene por obligación que trabajar. Si quiere subsistir, tiene que trabajar. Y al trabajar transforma la naturaleza y a su vez se transforma así. Y ahí usted ha escuchado que hay una obra llamada La transformación del mundo al hombre gracias al trabajo de él, la naturaleza. Es justamente el enfoque ese punto, ¿no? Cómo el hombre influye en la naturaleza al transformar, aprovechar los recursos, y la naturaleza influye también en el hombre, transformando en un ser racional, entonces, eso justamente vamos a ver el día de hoy, cómo el hombre utiliza los recursos y cómo se están, pues, a su vez, en algunos casos, depredando, extinguiendo. Ya que sabemos que son recursos naturales, ya sabemos por qué el hombre utiliza y por qué son importantes, también vamos a ver su clasificación. Aquí en su boletín, por ejemplo, tenemos la clasificación según su grado de regeneración. Bueno, hay dos criterios para clasificar. Uno de ellos es según el reino al cual pertenece. Y eso desde el colegio lo sabemos, ¿ah? Son tres, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. No solamente según la clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí estará pues tu mascota, ¿no? Aquí estará pues una flor, y aquí estará, por ejemplo, las rocas, el oro, hasta el mismo agua, ¿no?, que es considerado un elemento mineral. Esta clasificación es muy simple, no según solamente a qué reino pertenece. Lo que nos interesa es lo que
que tiene en su boletín, según su grado de regeneración. Según su grado de regeneración. Esto ya se refiere según la capacidad que tienen de aumentar, ¿no? Nosotros sabemos que también hay una clasificación en base. Tenemos, por ejemplo, los llamados recursos renovables. ¿Qué entiende usted por renovar? Que se puede renovar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de eso? Se puede renovar, pero en poco tiempo, ¿no? Claro, se puede renovar en poco tiempo. Aquí, por ejemplo, ¿a quién tenemos? ¿A quién vamos a tener? A la flora, ya. O sea, claro, las plantas, ¿sí o no? ¿Quién más? La fauna, los animales, ¿no? ¿Quién más puede estar aquí? Por ejemplo, también puede estar el agua, la tierra o el suelo y hasta el aire. Pero usted dirá, pero a mí en el colegio me enseñaron flora y fauna. No, ¿usted dónde saca pues agua, suelo y aire? Lo que pasa es que, claro, a ellos dos se clasifican también. Ellos son los verdaderos. ¿Por qué? Porque usted fácilmente se puede dar cuenta de cómo se renueva, ¿no? Por ejemplo, usted tiene su perrito, su mascota, ¿no? Macho, por ejemplo, su perrito macho, ¿no? Y le busca su parejita, ¿no? Y luego de uno de sus meses ya tienen cría. Ahí se ha visto la regeneración del recurso animal, sí, pero en poco tiempo. Pero usted dirá, pero yo ¿cómo veo que el agua se regenera? ¿Cómo el agua se reproduce? Por ejemplo. No lo vemos, ¿no? Porque no vemos que del agua sale más agua, sino que gracias al ciclo, ¿no?, hidrológico del agua, claro, acá está el sol calienta las aguas del mar, evapora, las nubes, la lluvia y el río, y nuevamente sigue, ¿no? Las aguas que pueden estar por aquí contaminadas, gracias a la evaporación, realmente se van regenerando, se van purificando, ¿no? Uno como uno. Lo mismo pasa con el suelo. Recuerden que el suelo no solamente es tierra, no solamente es roca completizada, sino que también es materia orgánica. Están los gusanos de tierra, por ejemplo, están los chanchitos de tierra, están las bacterias. Ahora, el suelo es decir, roca y tiene animales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en la costa, ¿no? En la costa al suelo se le exige que produzca bastante. ¿Para qué? Para exportarse, ¿no? Recuerden que tiene agricultura intensiva. Entonces, como se le exige tanto, le echan que fertilizantes químicos. ¿Qué fertilizantes químicos con el tiempo qué hacen? Matan las bacterias, matan los chanchitos de tierra, matan las lombrices. Y las bacterias, el chanchito y la lombriz son buenas, porque la lombriz, por ejemplo, ¿no?, al cavar los huequitos permite la oxigenación del suelo. Las bacterias permiten la fijación del nitrógeno, ¿no? Y los chanchitos también con su excremento van fertilizando, por ejemplo, el suelo. Entonces, ¿qué pasa si yo mato todo eso? Al final, ¿no?, el suelo solamente va a ser tierra nada más. Entonces ya no va a tener mucha productividad. Entonces, si yo quiero que mi suelo, que se ha debilitado, porque le he echado mucho fertilizante químico, quiero que realmente vuelva a ser productivo, ¿qué hago? Lo dejo de echar fertilizante químico y dejo descansar por 1 año, por 2 años, y con el tiempo, nuevamente, ¿no?, las bacterias van a empezar a estar ahí, con granitos de tierra, entonces se van renovando. Pues aquí hay se consideran los aparentes. ¿Ya? Entonces, los recursos renovables se clasifican en dos: los verdaderos, los animales, las plantas, y los aparentes, el agua, el suelo, el aire. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí no hay mucho problema, me parece, ¿no?, porque eso sí lo reconocemos un poquito, y nos vamos a lo que son los no renovables. Recursos no renovables. Entonces uno dirá, ya, si los renovables son los que rápidamente se regeneran, los renovables no se regeneran. Vale, ¿no? Ellos sí se van a regenerar, ¿eh? Sí se regeneran, pero ¿cuál es el problema? En largos periodos. ¿Ya? Ese es el problema. Pueden ser miles de años. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Ustedes saben que actualmente el petróleo es un combustible muy utilizado, ¿no?, para la industria, para los camiones, etc., ¿no? Pero ustedes han escuchado que el petróleo con el tiempo se va a acabar, ¿no? Ahora, si se acaban todas las reservas de petróleo, nunca más habrá petróleo, nunca más aparecerá.
uranio. Así como hoy día el petróleo que utilizamos, esto es posiblemente producto de combustión de los dinosaurios que murieron miles de años atrás, ¿no? Entonces, continuamente están muriendo animales, ¿no? Entonces, va a haber en diferentes lugares que empiece a acabar el petróleo, de aquí a miles de años nuevamente va a surgir petróleo, por combustión de gas, ¿ya? Entonces, ahí dicen no renovables, ¿por qué? Porque se demoran demasiado tiempo y el hombre, que siempre es común y corriente, no se da cuenta, porque nadie vive más de 1000 años, máximo va a vivir 100 años, simplemente ese hombre. Entonces, como se demora demasiado tiempo en regenerarse, no renovable. ¿Ya? Esa es la diferencia. Los dos se renuevan, sí, los dos se renuevan, pero ellos se renuevan muy rápido, meses, años, y usted lo puede observar. En cambio, ellos se renuevan, pero muy lentamente. Y para nuestra vista, ¿no? Para el hombre común y corriente, no es observable por el tiempo de que se demora. ¿Ya? Pues aquí están los recursos no renovables, que se regeneran en miles de años. Entre ellos están los minerales y los energéticos. Bueno, vamos a empezar viendo a los minerales. Bueno, los minerales creo que usted tiene ejemplos, ¿no? Sabe cuál es la diferencia entre los minerales. A ver, la clasificación dice, existen 3 grupos. A ver, tenemos aquí a los metálicos, ¿no? Claro, los minerales metálicos, a ver, ejemplos de minerales metálicos. La plata, el hierro, muy bien. Plata, uranio, sí. El uranio no, ¿por qué? Porque los metálicos no se van a caracterizar por ser buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, aquí también está el cobre. O sea, conduce muy bien la electricidad. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el uranio, te decía, está dentro de los radiactivos. El oro también está dentro de los minerales, entre otros. Los radiactivos. Estos son los que emiten radiación y emiten por ende energía también. Aquí tenemos energía. Por ejemplo, usted decía el uranio. ¿No? El uranio, usted sabe que su manipulación no es nada muy seguro, ¿no? Las personas que están expuestas a la radiación del uranio a veces tienen problemas, ¿no? Se alteran sus genes. Usted ha visto pues que es peligroso. Siempre cuando se va a manipular hay que tener una ropa especial, un traje especial. No se ponen los astronautas igualitos, ¿no? Para proteger la radiación que va a emitir el uranio. Ahora, si el uranio emite energía o emite radiación, ¿qué uso se está dando actualmente? ¿Qué uso se le da al uranio? ¿Qué uso se le da? Usted, por ejemplo, ¿no ha escuchado que China, ¿no? Es un país, la India, tienen, por ejemplo, bombas, ¿no? Bombas nucleares. Claro, en muchas de esas bombas nucleares, por ejemplo, utilizan uranio, porque el uranio a ciertas condiciones puede emitir una gran liberación de energía, ¿no? Justamente así como pasó en lo que es la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, obviamente que su manipulación es peligrosa, de ahí que los países que tienen uranio o que hacen trabajos con el uranio están siendo pues chequeados por la ONU, porque la ONU trata de ver cuál es el uso. Un uso, por ejemplo, es para bombas, ¿no? Otro uso es para emitir energía. Ahí se están haciendo pues trabajo para tratar de que el uranio emite energía y producir electricidad, aunque todavía es muy cara la tecnología. En el Perú, por ejemplo, hay uranio. ¿No? En el Perú el uranio ¿dónde encontramos? En Macusani, por ejemplo. Eso está en Puno. ¿Ya? Ahí tenemos reservas de uranio. O sea, hay uranio pero no se saca. ¿Por qué no se saca? Porque ¿de qué te sirve tenerlo si no puedes utilizarlo? Porque no tenemos tecnología. No tenemos tecnología. Ahora, lo que sí se hace es a veces sacar un poco para utilizarlo como en la medicina. ¿No? Usted ha escuchado que hay personas que sufren a veces de cáncer y tienen que tener tratamiento, ¿no? Unos son por químicos, ¿no? O sea, por medicina, pastillas, y otros por la radiación.
extracción, justamente ahí se utiliza el uranio. Hace poco se señala que se acaba de descubrir más reservas de uranio en el Piura, por ejemplo. Entonces, él sería bueno para el futuro en el Perú, lo podría utilizar más para la medicina. Y con el tiempo tuviera tecnología, ¿no?, para emitir también para la energía eléctrica. ¿Ya? Otro radiactivo que uno más es el torio. Bueno, el torio en el Perú me parece que no hay grandes reservas. El más importante en el Perú es el uranio. ¿Ya? Estos son los llamados radiactivos. Pero también aquí van a estar los no metálicos. Los no metálicos son aquellos que bueno, son malos conductores de electricidad, ¿no? El profesor de química de Álvarez. No tiene química. Sí tiene, pero o sea, bueno, a ver, ya, ejemplo no metálico. La cal, ¿no? El yeso, el calcio, ¿qué dice usted? El fosfato, la pizarra también, ¿no? Sí. También, entre otros. ¿No? Pues son no metálicos, son malos conductores de la electricidad. Es su clasificación. Por ejemplo, el oro hoy día abunda en Yanacocha, aquí en Cajamarca, ese oro. Con el tiempo también se va a acabar porque es un mineral, ¿no? Pero el paso del tiempo va a volver a originar más oro. En el caso del Perú, algunos estudios se han hecho, se dice que el oro está en una muy vieja, muy antigua. Y generalmente está en la cadena oriental. Recuerden que la cordillera es la más vieja. En la selva hay oro. Ustedes escuchan que Madre de Dios, el río lleva capital de oro. Porque el río surca una cadena, ¿no? Y al surcar le arranca pues rocas y el río está el oro justamente. ¿Ya? Entre los minerales tenemos tres grupos: metálicos, no metálicos y los radiactivos. Y por aquí vienen los llamados energéticos. Los energéticos. ¿Ya? Bueno, energéticos también porque se puede utilizar como productores pues, de energía, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar los llamados combustibles fósiles. Muy bien. Tenemos muy bien, ahí tenemos aquí el petróleo, al gas natural y al carbón, ¿no?, mineral, ¿no? Ahí tenemos. ¿Ya? Combustibles fósiles, bueno, su nombre dice porque provienen de animales o plantas que se han transformado, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es su importancia de estos recursos energéticos? ¿Cuál es la importancia del petróleo, del gas natural, del carbón actualmente? Claro, ¿no? Son fuentes de energía, ¿no?, ¿para quién? Para las industrias, ¿no? Las industrias, así algunas utilizan electricidad para mover las máquinas, también utilizan pues electricidad que viene del petróleo, del gas natural, ¿no? Y hay que usted ha escuchado que en Perú mucha gente se ha modernizado para utilizar el gas natural porque es un poquito más barato comparado al petróleo. También para el parque automotor. El parque automotor. ¿No? Los ómnibus, las combis, los taxis, etc. Ahora, eso es muy importante, ¿por qué? Porque la misma industria no solamente lo ha utilizado para generar energía y mover sus máquinas, sino también para producir. Usted sabe que el petróleo, por ejemplo, a ver, se sacan los plásticos, ¿no? Claro, también, ¿no? De las sintéticas. Y como ellos son actualmente muy utilizados, también le llaman los estratégicos. También tienen ese nombre por la gran importancia que tienen en la economía, ¿ya?, a nivel de la industria, los recursos estratégicos. Según los estudios, de todas las energías que hay, ¿no?, en el mundo, usted sabe que la energía puede salir del petróleo, puede salir del gas, puede salir del carbón, pero también puede salir de las centrales hidroeléctricas, de los ríos, por ejemplo. También puede salir, por ejemplo, del uso de la leña. Por ejemplo, hay lugares donde todavía utilizan, por ejemplo, ¿no?, para alumbrar, etc. Actualmente, ¿cuántas se consume o qué porcentaje los recursos
99% de la energía en el mundo proviene de los combustibles fósiles. ¿No? Proviene de los combustibles fósiles. ¿Y cuál es actualmente el que más se utiliza? Todavía el petróleo. El petróleo está aproximadamente en un 36% de uso, ¿no? Mientras que el llamado gas natural, que está de moda actualmente, está en un 24%. ¿No? O sea, el petróleo es el que sigue ganando. Y el carbón está en un 29%. Quiere decir que el carbón, a pesar que se utilizó hace mucho tiempo atrás, todavía tiene una gran presencia. ¿Ya? Entonces, más del 80% de energía hoy día actualmente proviene de los combustibles fósiles. En cambio, el 20% restante que vendía es del uso de la leña, de las centrales eléctricas, de la energía solar, que en otros lugares también se utiliza también. Entonces, para que tengan una idea de cuán importante es, ¿no?, actualmente los recursos energéticos. ¿Ya? Vamos a ir tocando los más importantes. Por ejemplo, en el caso del petróleo. A ver. ¿Okay? A ver. Si a ustedes le preguntaran, jóvenes, ¿en qué parte del mundo encontramos las mayores reservas? O sea, concentración de petróleo que todavía no se saca, están guardadas para el futuro, por ejemplo. ¿En qué parte del mundo están las mayores reservas de petróleo? Oriente, ¿no? Medio Oriente, Asia, ¿no? O los países árabes, algunos lo relacionan. ¿Sí? Claro. Las mayores reservas, por ejemplo, lo encontramos acá, ¿no? En los llamados países árabes, Medio Oriente. ¿Ya? Medio Oriente. ¿Y dónde más? Lo encontramos en Europa. Europa también es otra zona que tiene grandes reservas, ¿ya? Pero las mayores reservas obviamente lo tiene Medio Oriente. ¿Y ahí qué países destacarán? A ver. Irán, Irak, ¿no? Arabia Saudita, Kuwait, Yemen, entre otros. Las mayores reservas están ahí. ¿Quiénes son los que más producen petróleo en el mundo? Claro, los mayores productores también están en esa zona. ¿Ya? Ahí también. Es lo que es Medio Oriente. ¿Ya? Los mayores productores, por ejemplo, tienen Arabia Saudita y también ahí tienen está Kuwait. También. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de Oriente, ¿no? A nivel de Europa, uno que lidera Europa por su petróleo, ¿quién es? Rusia. Rusia, su economía es igual que de Venezuela, depende bastante del uso del petróleo y del gas natural. Ahora, si ahí están las mayores reservas, mira, coinciden, los mayores productores, las mayores reservas coinciden generalmente en Europa y en Asia, ¿no? ¿Dónde están los mayores consumidores? ¿Quién consumirá más? Las industrias más, o los países más desarrollados. Claro. Los mayores consumidores están ¿dónde? En América del Norte. Estados Unidos, por ejemplo, según los estudios, Estados Unidos consume el 25% del petróleo del mundo, ¿no? Por sus grandes compañías internacionales, necesitan mucha energía. Luego, ¿quién viene? Asia. Asia está en un 29%, o sea, Europa ya no, Europa tiene desplazado, ¿no? Lo que antes era pues Europa desarrollada industrialmente, hoy día alguien le ha adelantado, ahora es Asia. Y ahí justamente están China y Japón. Son actualmente los mayores consumidores de Asia. Y en tercer lugar pues está Europa. Y Perú pues no. Perú tiene petróleo, claro, ¿no? Tiene su petróleo en la selva, por ejemplo, ¿no? En la selva Perú tiene petróleo, ¿no? Pero su consumo pues es mínimo también. Entonces, si nos fijamos acá, mira, ¿qué pasa?
Los mayores productores y las mayores reservas están en Medio Oriente, ¿sí? Pero los mayores consumidores ¿dónde están? En América del Norte, en el caso de Estados Unidos. Es algo raro. Es algo raro que si el petróleo actualmente es muy importante para la industria, para el parque automotor, para generar bienes y venderlos, ¿no? Es muy raro que no estén en el mismo país. Las mayores reservas están en Medio Oriente y los mayores consumidores en Estados Unidos. Ahí hay una contradicción, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi industria de carpetas, necesito árboles, ¿no? Y en mi país no tengo bosques muy amplios, entonces voy a tener que tener acceso a esos bosques de alguna manera, ¿no? Ya yo tengo una contradicción. Necesito árboles, pero no tengo que ir a buscarlos. Lo mismo le pasa a Estados Unidos. Él es el mayor consumidor porque él compra petróleo a otros países, por ejemplo, ¿no? Le compra a Venezuela, le compra a otros países también, pero la mayor reserva ¿dónde están? En Medio Oriente. Entonces, obviamente, que si el petróleo es tan importante, ¿qué va a querer Estados Unidos? Tener acceso a ese petróleo, ¿no? Y usted habrá escuchado, pues, que estas guerras que se hizo contra lo que es Afganistán, contra lo que es Irak, no necesariamente se hizo pues por luchar contra el terrorismo internacional que está controlado en Estados Unidos, ¿no? Sino más que nada fue por acceder a estas zonas, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, la contradicción que Estados Unidos tenía, ¿no? Necesito petróleo, pero otros lo tienen, entonces tengo que acercarme a esa zona y tratar de controlar. Y ahí empiezan los movimientos pues, de las guerras, ¿no? Para tratar de acercarse. Por ejemplo, ya controla Irak prácticamente, ¿no? Porque Irak, una vez que sale el presidente, muere, el presidente de Irak. ¿Ah? ¿Obama? ¿Qué? ¿Osama? Osama Bin Laden de Pakistán. Saddam Hussein, una vez que él muere, ¿no? Se coloca, ¿no? Gente, presidente, títeres, ¿no? Pro Estados Unidos, ¿no? A favor de Estados Unidos. Ya de esa manera, Estados Unidos ya tiene acceso a ese recurso, ¿no? Que tanto le interesa. Lo mismo está pasando en Afganistán, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, ¿no? Ante la necesidad de tener acceso a los recursos, pues va a ir buscando pretextos para ir acercándose, ¿no? Y los pretextos finalmente han sido la lucha contra los países que impulsaban el terrorismo. Ahí, por ejemplo, podemos ver ya el problema, ¿no? La importancia del petróleo a nivel mundial, a nivel estratégico, y lo que hacen los países por acceder pues, a estos recursos. Ahora, en el caso de Sudamérica, petróleo, ya saben, Venezuela, ¿no? Venezuela es un país que tiene unas buenas reservas de petróleo. De Sudamérica, por ejemplo, es el que más petróleo tiene. Y en el caso del Perú, bueno, Perú es otra cosa, ¿no? En el caso de Perú tiene petróleo, ¿sí? ¿No? Pero su profesor de química le había dicho que según los estudios, nuestro petróleo no es de buena calidad. Así se les considera porque tiene demasiadas impurezas ahí. Entonces, como no es de buena calidad, va a ser un poquito más barato al petróleo pues, que puede tener pues, Arabia Saudita. Ahora, el petróleo en el Perú, ustedes creo que saben dónde se ubica. A ver, en la selva. La selva es el Orelco, más que nada, la zona más rica en petróleo. Luego vienen los tablazos en Piura, ahí tenemos la costa norte. Y también lo que vendría a ser el Zócalo. ¿Sí? El Zócalo. Ahora, el caso del petróleo es que nuestro petróleo no es de muy buena calidad, ¿no? O sea, tiene muchas impurezas. O sea, aquí en el Perú se trata un poco y un poco queda, pero la mayor parte del petróleo se exporta. Ahora, no exportamos a Estados Unidos porque no tenemos la cantidad suficiente, ¿no? Entonces exportamos a países de aquí, de América Central nada más. Algunos países, ¿no? Ahora, a pesar que nosotros exportamos, no vayan a creer que exportamos porque nos sobra. No nos sobra, nos falta más bien, ¿no? Pero en el Perú pasa algo curioso, ¿no? Así como los productos de la agricultura se priorizan más para la exportación
exportación sin haberse cubierto necesidades de aquí de la misma producción peruana. Lo mismo pasa con el petróleo. Se prefiere exportar a pesar que dentro del Perú falte el petróleo. ¿Ya? Por ejemplo, es un estudio que, imagínense, de cada 100 barriles, digamos, ya que esto consume el Perú al diario, 100 barriles por día. De esos 100 barriles, 60 produce Perú. 60. Perú produce 60, ¿no? De estos lugares. El que más da, obviamente, la selva. 20 barriles que te faltan, le da quién? El gas natural. El gas de camisea está proveyendo, ¿no? Está cubriendo ahí la falta de un poquito de energía. Y te faltan 20. Y esos 20 no tienes de dónde sacarlo. ¿Qué haces? Compra. Y aquí nos compramos a Ecuador. Entonces, Ecuador es nuestro principal país proveedor de petróleo. El Perú no cubre sus necesidades internas, tiene que comprar, pero también a la vez exporta. Más se da el peso a la exportación que al consumo interno. Esto es para que tengan una idea. Y ahí justamente la importancia, ¿no? Es un recurso energético. En el Perú tenemos 3 zonas, pero lo que se prioriza es la exportación. ¿Ya? América Central exportamos. Mientras que el consumo interno ni siquiera se ve cubierto. Ahora, ese es el caso del petróleo, ¿no? Para que usted vaya sacando una idea. Ahora, vamos a ver el caso del gas natural. Ahora, usted ha escuchado del gas natural, ¿no? ¿Cuáles son las bondades del gas natural comparado con el petróleo? A ver, ¿qué le han dicho a usted? ¿Qué sabe usted? Es menos contaminante, ¿no? Eso se dice, ¿no? ¿Qué más? Es más seguro, es más barato, más seguro, ¿no? Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿De qué es más barato que el petróleo? Sí, ¿no? Si no preguntan a los taxistas, porque ellos han cambiado su carro que eran petroleros, ahora con un tanque de gas, ¿no? Porque con el petróleo dice que ellos al día, después de toda una jornada, ganaban 40 soles, ganaban 70 soles. Ahora que lo han convertido a gas natural, pues ganan 70 soles. O sea, ahorran en combustible. Barato sí es un poquito, ¿no? Le genera ganancias a la vista, como digo bien. Ahora, ¿es más seguro? No tanto, ¿no? Porque como es un gas, es más volátil, ¿no? Y aparte que ni siquiera tiene olor, porque todo huele. Usted en su casa se da cuenta porque le han hecho más aditivo, ¿no? Un olor a azúcar, olor podrido, que ustedes lo tienen, ¿no? Ahora, que es menos contaminante, también tiene algunas dificultades. Porque se plantea que para sacar el gas del interior de la Tierra es más contaminante que sacar el petróleo. Ahora, solamente que ya una vez extraído el gas, su combustión es completa y ya no bota muchos contaminantes al medio ambiente. Pero en el mismo proceso de extracción, ahí es más contaminante el gas. Entonces, eso de que el gas es menos contaminante depende, ¿no? Si hablo de la extracción, extraerlo es más contaminante, pero una vez utilizado, su combustión es más completa. Ahí, cuando dice combustión más completa, ahí recién plantean que es menos contaminante. ¿Ya? Ahora, ¿desde cuándo se usa el gas natural? A ver, el petróleo ¿desde cuándo se utiliza? Por cultura general, usted que lleva la historia. Hace años, claro, pero a partir de las revoluciones industriales, ¿no? Claro, recuerda que lo primero que era la leña para mover los barcos, claro, y luego se utiliza el carbón vegetal para necesitar el petróleo, ¿no? Era más potente que el carbón, entonces el petróleo se utiliza a partir de la segunda revolución industrial. ¿Desde cuándo utiliza el gas natural? ¿Desde cuándo? ¿Ah? Desde el siglo XX. A ver. Esto se utiliza a partir de la segunda revolución industrial. De acá. No he estudiado por la historia y ya ustedes un poquito conocen. Ahora, el gas natural, por ejemplo, se va a empezar a utilizar a partir de 1973 en adelante. Ahora, ¿por qué? ¿No? En el 73 no ha habido una tercera revolución industrial. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí sucede algo muy curioso. Bien. El gas natural ya se conocía antes de 1973. ¿Desde cuándo se conoce? Desde que descubren el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo, usted sabe, ¿no? Es como un aceite espeso, un color oscuro, ¿no? Así que el petróleo. Pero el petróleo
salada y también con gas. Este ya es gas natural, por ejemplo. El gas natural no se les empiezan a extraer petróleo, ¿ya? La tierra de su polvo de relación, sacan el petróleo, ¿no? Pues hoy hicieron por petróleo, pero siempre se encontraban con el gas. Y como para ese tiempo, estamos hablando de segunda revolución industrial, no encontraban uso al gas natural, lo que hacían era esperar que el gas saliera, ¿no? El vapor saliera y lo quemaban acá. No lo necesitaban. Y una vez que todo el gas se acababa, recién se dedicaban a sacar el petróleo. O sea, el gas en su primer momento no le da utilidad. ¿Por qué en el 73 le da utilidad? Porque en 1973 pasa algo en el mundo, que la llamada crisis del petróleo, o la llamada crisis energética. Para este tiempo, en 1960, se ha formado la OPEP. ¿Qué es la OPEP? ¿Recuerdan? Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Los que están acá, ¿no? Los países de Medio Oriente y Venezuela, en los grandes centros forman la OPEP, ¿no? Para ellos decidir cuánto petróleo van a producir y a cuándo lo van a vender. Pues en la década de 60 se instaura, pero en el año 73 se da la crisis. ¿Por qué? Porque justamente la OPEP decide elevar el precio del barril de petróleo, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, costaba $3, después de 10 años va a costar $30. Entonces imagínate, ¿no? Si ha elevado mucho el precio. Ahora imagínate a los países que sus industrias dependen del petróleo. Entonces, no es rentable, ¿no? No van a poder costear esta diferencia de precio. Entonces empiezan a ellos a buscar sustitutos al petróleo. Y al buscar sustitutos al petróleo van a empezar a impulsar lo que es el uso de la energía alternativa, energía solar, energía geotérmica y también el uso del gas. O sea, el gas natural su uso no es, ¿no?, por cosas fortuitas, sino porque habría problemas económicos para los países altamente industrializados. ¿Ya? Ahora, el etanol es actualmente, eso se da desde la década 90. ¿Por qué? También lo vamos a ver ya. Eso se da en la década 90. Sí, ahorita terminamos el gas y vamos a ver etanol, el biodiesel, el biogás, ¿no? ¿Ya? El gas natural se utiliza a partir de 1963. Ahora, vamos a ver. Ya sabemos un poquito el contexto en el cual se empieza pues, a utilizar. Ahora, ¿dónde están las mayores reservas? Las reservas que lo tienen también Medio Oriente y Europa. Y en Europa ahí está Rusia. Rusia es el que provee aquí. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Europa. Y luego recién viene América del Norte, ¿no? Y recién viene ahí de Estados Unidos. Es por eso que el uso del gas natural se va a empezar a utilizar mucho en Estados Unidos y en Europa a partir del año 73. Ahora, usted lo que me decía, que el gas natural es menos contaminante, ¿no? Eso es una idea europea. O sea, los países de Europa son los que impulsan esa visión, así como ellos impulsan que hay que cuidar los ecosistemas, hay que cuidar los bosques, los animales. Ellos también son que no, hay que reemplazar el petróleo con el gas, que es menos contaminante. Ahora, ¿por qué crees tú, ¿no?, que ellos planteen, ¿no?, reemplazar el petróleo por el gas? ¿Por qué es menos contaminante? ¿Por qué están tan preocupados por la naturaleza? Porque ya no hay que. Está que se disminuye el petróleo, ¿no? Pero mira, según los estudios, estos países tienen para poder como por 200 años de petróleo. O sea, no es que se está acabando. Ya, el petróleo te da la fibra. Claro, en el caso de los tablazos sí, hay la construcción de petróleo está disminuyendo, ¿no? Porque son explotados desde 1850 y tanto. Los consumen bien. En cambio, aquí en Medio Oriente está la mayor reserva.
¿Por qué Europa impulsa esta onda de consumir gas? ¿No? Porque justamente Rusia tiene grandes reservas. Europa tiene grandes reservas de gas, entonces mejor deja de consumir petróleo, deja de comprar petróleo a los países de la OPEP y cómprame a mí. ¿No? O sea, la cosa aquí es lucha por el mercado. El gas natural, con esta idea de que es menos contaminante, está tratando de desplazar aquí al consumo de petróleo. Pero el petróleo y afectar cosas pues árabes, ¿no? Que están acá también. Pero el petróleo todavía sigue siendo el mayor consumo. Claro que el gas está abarcando más mercado porque es más barato. Económicamente es más barato, eso sí, ¿no? Pero hay una lucha ahí, ¿no? Entre consumir gas o consumir petróleo. Y el que está proponiendo el consumo de gas es Europa. Porque ahí también encontramos las mayores reservas. Ya que Medio Oriente vive del petróleo, yo quiero vivir del gas. ¿Okay? Ahora, a ver, en el caso del Perú, usted sabe que el Perú también tiene gas natural, ¿no? Usted sabe que hay una zona del Perú que tiene bastante concentración de gas. ¿Cuál es eso? Cusco, Camisea. Pero antes de Camisea, por ejemplo, hay otra zona, ¿no? Que es la zona de Ucayali. Ucayali con la zona de Aguaitía. Antes que se descubriera Camisea, Aguaitía era nuestro principal proveedor de gas. Pero era poco gas, es solamente para el consumo local, Loreto, Ucayali, nada más. Pero cuando se descubre Camisea, ¿no? Que hay una gran reserva, va a empezar pues el boom gasífero, ¿no? El gran consumo de gas, la gran propaganda. ¿Ustedes se acuerdan del gobierno de Toledo? Sí. El gobierno de Toledo justamente en la cual se da en concesión. O sea, este recurso que es el gas Camisea, en el 2004 se da en concesión. Concesión al grupo Camisea, que es llamado pues el grupo de la Cruz Petrol, que es una compañía argentina, a la Hanoi, que es una norteamericana, y otras más. Entonces, el petróleo o el gas natural de Cusco, por ejemplo, el Estado lo da en concesión por 40 años a estas compañías, ¿no? Para que ellos pues lo saquen, lo extraigan y lo vendan, ¿sí? Lo puedan vender, claro. Ahora, por ejemplo, en el gobierno de Toledo se hizo mucha publicidad a lo que era el gas, ¿no? Se decía que gracias a este gas ahora, ¿no? Tu mamá ya tenía que comprar cada mes un balón o 2 balones de gas, sino que iba a ir por cualquier agua que iba a de tu casa, el gas no iba a llegar por tu casa. Ya pasaron 5 años, a ver, a la casa de quién llega todavía no llega. Y es posible que ni llegue. Claro, porque hoy día ha escuchado usted que está de moda de matriz energética. ¿Ha escuchado que el Perú lo están declarando de crisis energética? Eso se refiere justamente a inseguridad. En el gobierno de Toledo, justamente que se da la concesión, por ejemplo, Toledo decía, ¿no? Gracias al gas natural, pues vamos a consumir gas más barato. Y el gas va a llegar a las casas, ¿no? Y sí está llegando a casas, pero algunas casas, ¿no? Algunos sectores, en la zona de San Miguel, la zona de Breña, ¿sí? ¿No? Y más cercados. Pero vete a Coma, vete a San Juan de Gas, no hay. No llega. No llega. Ahora, que el gas iba a ser más barato, eso lo dijo. Ahora, ¿cuánto está el balón de gas? ¿Quién sabe? Depende, ¿no? Claro, estamos un sol más, cada vez va aumentando un sol más. Ahora está, por ejemplo, promedio 32 soles. Según los estudios, Perú es el país de Sudamérica que paga más caro el gas. ¿Por qué? Porque en Bolivia el balón de gas está a 8 soles. En Ecuador está a 5 soles. En Venezuela también está a 5 soles. Y eso que nosotros no somos de Sudamérica, el cuarto país con mayor reserva de gas.
ahí está lo que dice el compañero. En Cusco, por ejemplo, está más caro. Aquí está Cusco y aquí está Camisea, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Camisea, ¿qué cosa es? Son dos lotes o dos pozos de gas que usted quiera llamar, ¿ya? Por ejemplo, es el lote 88 y el lote 56, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay, según los estudios, 8,8 trillones de pies cúbicos de gas natural, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que de este total, el 50%, cuando se firma el contrato, se va a estipular que va a tener a la exportación para México, por ejemplo. Y el 50% es para el consumo nacional. ¿Ya? Ahora, la gente dice, no, pero el gas se Cusco es mucho más caro, claro. ¿Por qué? Porque no alcanza. Este 50% que nos han dejado no alcanza. ¿Por qué? De este 50%, el 30% ¿quién lo utiliza? Las industrias. Las industrias, por ejemplo, en cementos Lima, Selima, incluso también hay industrias térmicas, ¿no? Que producen electricidad quemando gas, por ejemplo. En cambio, un pequeño porcentaje está para el hogar, para que lleguen las casas, y también para los autos. Entonces, como no, la mayor parte se lo llevan las industrias y una pequeña porción está para las casas y los autos, porque pues, como no cubre la demanda interna de las casas, ¿no? Hay que comprar gas a otros países. Entonces, nosotros importamos gas y nos venden un gas más caro que el nuestro. Eso explica por qué incluso el Cusco no consume su propio gas, no consume gas de otro país. ¿Ya? Ahora, y eso es lo que pueden pagar pues, en las ciudades, porque la gente del campo, pues, por la misma situación económica, la cual el Estado tiene o mantiene, más que nada se alimenta de luz con el mechero de alcohol, el mechero de petróleo. Eso es lo contradictorio, ¿no? O lo curioso, o lo que usted lo quiere llamar, que Cusco, siendo el departamento más rico de gas, ni siquiera consuma su propio gas, porque su gas es importado, ¿no? Y es caro. Y lo mismo pasa con Loreto. Loreto es el gran productor de petróleo, pero no consumen su petróleo, más bien su petróleo está contaminando su propio río, ¿no? Y ahí usted escucha que el río Coquille es uno de los más contaminados, ¿no? Está tan contaminado que el agua se ha calentado tanto que ya los peces están muriendo, las comunidades nativas no tienen pues de qué alimentarse, ¿no? Entonces ya ahí vienen los reclamos pues, del Estado. Ahora, hoy día, por ejemplo, el Estado recién este año se da cuenta que está mal hecho el contrato, ¿no? Ya pasan 5 años y se da cuenta. Y es por eso que se habla, no crisis energética. Usted ha escuchado que el presidente está conversando con el grupo Camisea, que es el dueño del gas, para que destinen más gas hacia el consumo del Perú, ¿no? Que ya no se vaya mucho a la exportación, sino que se quede más al Perú. Pero ¿qué dice el grupo Camisea? Que no puede modificar, porque en el tratado ya está asegurado que la mitad va a ir a México. Entonces, si ya no hay más gas para el Perú, ¿no? Y la demanda de gas sigue aumentando, hay más familias que quieren, hay más autos que se están convirtiendo, ¿no? al consumo de gas. Entonces, en el futuro, ¿qué va a pasar? Va a subir más. ¿Por qué? Porque según los estudios, mira, estas industrias que tienen hoy día utilizando el gas, su contrato cuando vence, el promedio vence en 2015. Hasta el 2015 van a poder consumir gas. Después ya no va a haber gas porque ahí, a partir del otro año 2010 es corto. Si vas a aportar eso y ya estás consumiendo esto, en el 2015 ya vas a consumir. Por eso que el Estado está tratando de convencer al grupo Camisea de que más se destine al consumo nacional y menos al exportación. Y el grupo Camisea dice, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, de ahí que están las conversaciones. Ahora, si usted escuchó el mensaje de la Nación, claro, seguramente no
o apuro en todo caso. Por ejemplo, si usted no ha escuchado, o lo ha escuchado, o lo ha leído, por ejemplo, en el mensaje de la nación, el señor Alba, ¿no? se comprometió a la construcción del gasoducto andino. O sea, el Perú a partir del 2011 va a empezar a construir un gasoducto andino, o sea, un conjunto de tuberías que van a pasar por Puno, Cusco, Ayacucho, van a llevar gas. Para esos departamentos, de esa manera, sus industrias utilicen gas, se desarrollen. Pero el Estado ha dicho que no va a construirse el gasoducto. Pero si no hay gas ahorita, ¿qué gas va a alimentar a ese gasoducto andino? Ahí está justamente el reclamo. Los departamentos del sur están reclamando. Tú ya me prometiste en el gasoducto andino para el 2011, ¿no? Pero si no hay gas, ¿para qué lo vas a construir si no voy a tener? Ahí está el problema. Justamente el Estado ahorita está negociando. Y no solamente ha prometido el gasoducto andino, ha prometido otro gasoducto. El gasoducto Chimbote, Lima-Chimbote. Llevar el gas que llega a Lima y a Chimbote. Hay dos proyectos para alimentar de gas al Perú y no hay gas en el Perú. No hay gas. En las últimas conversaciones que ha quedado es que el Grupo Carnice ha dicho, ¿no?, que mientras no va a exportar su gas, que eso exporta a partir del otro año 2010, va a destinar un mayor porcentaje al consumo nacional. Y aparte de eso va a empezar a hacer nuevos pozos de exploración para buscar más gas. Y si encuentra más gas, ese gas lo va a destinar al consumo nacional. O sea, todo está de que se encuentre más gas. Ahora, ahí se ve, por ejemplo, ¿no?, cómo no se puede afectar a lo que es la industria, ¿no?, extranjera, ¿no?, porque México es la que va a hacer gas, pero la industria nacional sí se está viendo el problema. Aquí ha pasado lo mismo con el petróleo. Se ha priorizado la exportación, ¿no?, porque es más rentable, ¿no?, más lucrativa, y no se ha priorizado el consumo nacional. O sea, no se ha asegurado las reservas que se decían por 20 años mínimo para el Perú. Ahora, de esas reservas que se están destinando para el Perú, ¿quiénes agarran la mayor parte? Las industrias. Ese cuento de que la población iba a usar el gas más barato, de poder llegar a su casa, es puro cuento. Ahí se ve la labor de los ministros, ¿no?, de cómo en vez de buscar el desarrollo nacional de la población local, ¿no?, más que nada han priorizado la venta de petróleo, ¿no? Y ahora se está hablando justamente de esta crisis, ¿no?, la crisis energética. Esa crisis energética más que nada se resume a que justamente se han dado cuenta de que no hay reservas. No hay las reservas que tanto se hablaban, ¿no?, de que había para el desarrollo industrial del Perú. Ese es el problema actualmente. El gasoducto andino y el gasoducto Lima-Chimbote, para que se concreten, tienen que primero buscarse más gas. Actualmente tenemos, ¿no?, la llamada crisis energética. No hay suficientes reservas para el consumo nacional. ¿Qué pasa? Aquí este chocolate tiene, por ejemplo, hay 5 tipos, ¿ya? Vamos a empezar
Asia, ¿no? Y de los países europeos. ¿Ya? Ahora, el viento siempre se ha utilizado, recuerde usted el Quijote, por ejemplo, ¿no? El Quijote que es de la Edad Media, se habla, ¿no? Cómo lo de él confunde con gigante los molinos de viento, porque en ese tiempo pues ya se utilizaba para moler el trigo, también para impulsar a los barcos. Ahora, pero cuando hablamos de energía eólica como energía, ya estamos hablando pues de justamente aprovechar la fuerza del viento, ¿no? Ahora, la fuerza del viento para generar electricidad, ¿ya? Ahora, obviamente que si yo quiero, por ejemplo, instalar, ¿no? Mis aerogeneradores, ¿sí? Tengo que llevarlo a una zona donde el viento sea fuerte, ¿no? Corra con gran intensidad. Ahora, según los estudios, por ejemplo, en el Perú, la zona donde el viento es muy fuerte, ¿dónde es? En Pará. Ese es el viento más fuerte, ¿no? Dice que incluso tiene la capacidad de tumbar a una persona, ¿no? ¿Ya? Pero también encontramos en la zona de Piura, ¿ya? Ahí también, ¿no? En el desierto de Sechura, ¿no? No es desierto, el viento es por muy fuerte. Ahora, Ica, Piura son los departamentos que tienen grandes potencialidades. Ahora, ¿y cómo se sabe esto? Porque en el Perú, por ejemplo, y a Sudamérica, en la década del 70, van a llegar compañías europeas a hacer estudios. En la década del 70, compañías de Europa llegan. O sea, no es estudios hechos propiamente por el país, por el gobierno de cada país. No es que el Perú, el gobierno va a decir, no, vamos a descubrir cuál es una zona más fuerte en la energía. No, sino que es estudio de Europa. Ahora, usted piense, ¿no? Y ubíquese. ¿Por qué Europa mandaría en la década del 70 a Sudamérica a hacer investigaciones? Por la misma crisis, ¿no? Como la crisis del cereal en el año 73 buscaban sustitutos, uno de ellos había aparecido el gas natural, entonces estaban buscando en Sudamérica en qué países también había energía, ¿no? Para poder aprovechar. Hay estudios de lo que deben hacer compañías italianas, generalmente son las que llegan a hacer aquí investigaciones. Las investigaciones van a decir que Paracas es la zona más adecuada, pero actualmente, por ejemplo, hoy día el Estado le ha dado la buena pro a una compañía, ¿no? Para hacer, por así diríamos, como intentos de ver qué tan efectivo es, ¿ya? A una compañía en Piura, ahí, por ejemplo, el Estado le ha dado el permiso, ¿no? En el desierto de Chura, una compañía va a colocar justamente aerogeneradores, ¿no? Y van a producir energía. Y van a ver qué tan rentable es. Si la cantidad de energía, ¿no? Es lo suficientemente alta y por ende barata, una vez que la prueba de positivo, van a pedir al Estado que le dé pues todas las garantías para que ellos empiecen a producir y vender energía. Ya en Piura se están haciendo estudios, ya hay proyectos. Ahora, ese proyecto es positivo, pues parte de Piura, ¿no? Sería abastecida por energía eólica. ¿Por qué no Paracas? ¿No? Si ahí están los vientos más fuertes. Lo que pasa es que en Paracas los vientos son muy fuertes, pero no son constantes. O sea, ¿no? Corren un rato y luego no pasa. En cambio, en Piura el viento es continuo. Y ahí justamente que en Piura se están haciendo hoy día actualmente los proyectos. ¿Ah? A nivel mundial ya lo utilizaban desde antes, en el Perú pues hoy día se están haciendo estudios, ¿no? Para ver su potencialidad. ¿Ah? La otra energía es la energía geotérmica. A ver, geotierra térmica, calor, ¿no? El calor de la tierra. Muy bien. ¿Y en qué lugares yo encuentro, ¿no? O siento el calor de la tierra? ¿En dónde? En los volcanes. Recuerden que los volcanes son los desfogues, ¿no? Del calor de la tierra. También pueden ser los geysers, ¿no? Donde sale el agua de manera pues muy caliente, ¿no? Violenta. Y las fuentes termales. Ahora, a nivel mundial, por ejemplo, los países que utilizan esto mucho va a ser ¿quién? Rusia, Estados Unidos también, ¿no? Porque Rusia, a pesar que tiene petróleo, a pesar que tiene gas,
la parte pues ¿no? más extrema de Rusia tiene una zona de actividad volcánica. Ellos de la fuente termal captan el calor, el aire caliente que sale, lo llevan a la industria, ¿no? Lo tratan y luego le mandan desde las casas como calefacción. ¿Sí? Rusia aprovecha, Estados Unidos también aprovecha. Ahora, en el caso del Perú, Perú también tiene un alto potencial, ¿sí o no? Los estudios que se hicieron en la década del 70 demostraron que sí. Usted sabe que es de una zona de volcanes en el Perú. ¿La zona de volcanes en el Perú dónde está? En Arequipa, en el sur del país. Siendo Arequipa el departamento con mayor potencial. ¿Ah? Arequipa tiene el mayor potencial energético. Pero a pesar que Arequipa tiene geysers, tiene muchos volcanes, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le da a esos volcanes allá? Cuando usted vio relieve andino, ¿para qué lo utiliza más que nada? ¿Cuál es el uso que se le da? A los geysers, a los volcanes o a las fuentes termales. Claro, el uso actual es justamente, ¿opines? Turístico, no es turismo. Uno va a ver cómo es un geysers, toma una foto al costado, ¿no? He ido a ver los baños del Inca, tal vez se ha medido, ¿no? Pero no se ve pues, empresas dedicadas al aprovechamiento. Porque si tenemos potencial, ¿no? Eólico, geotérmico no se utiliza, porque dependemos del consumo del petróleo y gas. No se le da la valoración o por diferentes intereses, ¿no? Todavía se están utilizando los combustibles fósiles. La mareomotriz, el mar, ¿sí? La fuerza de la marea, la fuerza de las olas. Esto, por ejemplo, en Europa es muy utilizado. En Europa ahí va a empezar a utilizarse bastante. Francia, por ejemplo, va a empezar a utilizar. Incluso los Países Bajos, como ellos se ven, su territorio está por debajo del nivel del mar, ¿no? Las mareas ahí son muy fuertes, se aprovecha, se canalizan las aguas para mover las equilibrio. En el caso del Perú, tenemos potencial mareomotriz y a lo largo de toda la costa. Eso no va a ser un país diferente, podemos utilizar eso. A lo largo de toda la costa hay un alto potencial, hay capacidad, pero acá no se aprovecha. Pero no especialmente en Piura, se dice. ¿Por qué en Piura? Porque en Piura están las olas más altas del Perú. Aquí las olas son pues, 2 metros, 3 metros, ¿no? Allá son de 4 a 5 metros incluso. Como la ola más alta golpea con mayor fuerza, hay mayor capacidad, ¿no? Pero, como digo, todo está en estudios, ¿no? Hasta ahorita no hay un aprovechamiento directo, ¿verdad? A nivel de Europa ellos sí utilizan, ¿no? Alternan el consumo de petróleo, ¿no? Y el consumo de energía alternativa para que si se vuelve a dar nuevamente la crisis energética no vuelva a sufrir tanto como en aquel tiempo fue el alza del precio del petróleo. Ellos un poco que prevén más, ¿no? En cambio, imagínate al Perú, se vuelve a dar una crisis energética, el petróleo se dispara, ¿no? Vamos a gastar más dinero, ¿no? Vamos a depender más del petróleo extranjero, mientras tenemos un gran potencial, pero no se aprovecha. Estamos en dependencia y nos mantenemos en dependencia. No hay un interés por impulsar todas las energías. La energía solar. La energía solar. Esta energía, la solar, ya bueno, usted la cuenta, ¿no? Son por llamados paneles solares. ¿No? A nivel mundial, usted sabe que hay así como tipo de espejos, ¿no? Que captan la radiación solar, ¿no? La energía mecánica y la ponen energía eléctrica. ¿Verdad? En Europa también se utilizan, ¿no? Mucho. Pero esta debería ser nuestra energía, una de las más utilizadas, porque por la ubicación del Perú. Recuerden que el Perú se ubica en una zona de baja latitud, ¿no? Y como está en una baja latitud, lo vean de frente, perpendicularmente. Entonces, ahí, en el Perú, esta por lo menos se debería aprovechar, ¿no? Por la manera como llevan los rayos solares. Pero no se hace, no hay. ¿Por qué? Porque algunos plantean
proyecto en otro país, sería costoso instalar. Ahora, otros dicen que no se podría dar. ¿Por qué? Porque si tú quisieras iluminar Lima, digamos, ¿no? con energía solar, la cubrirías con paneles solares. Entonces, ya no verías el cielo, solamente verías los paneles solares. Y si Lima mide como 5, los paneles solares cubrían un área como 10. O sea, ahí hay algunos que dicen pues que por ahora por lo menos no se puede utilizar, porque son caros, porque necesitan más espacio, ¿no? Para iluminar una pequeña zona. Pero obviamente, imagínate si nuevamente tendría una crisis de petróleo, pues ahí sí nuevamente se podría impulsar el uso de energías alternativas, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, debería aprovechar eso. Los chicos de la UNI, por ejemplo, ellos tienen la capacidad, saben, por muchos ingenieros, cómo hacer paneles solares. Pero como en el Perú no hay demanda porque se sigue consumiendo el petróleo, el gas, entonces esta energía prácticamente deja de lado. En el Perú, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas para aprovechar energía solar? La yunga marítima. Estamos hablando de Chosica, por ejemplo, que hace sol todo el año, ¿no? Chosica. También tenemos la selva, por ejemplo, ¿no? Que es calurosa, ¿no? Ahora, otros lugares donde también se ha dado, por ejemplo, Puno, Cajamarca. Por ejemplo, recuerden que en el lago Titicaca hay la isla de los Unos, ¿no? Ellos, por ejemplo, como viven del turismo, el gobierno de Fujimori, ¿no? Con diferentes fines, puede ser algunos turistas, ¿no? O para afianzar más el turismo en esa isla, llevó paneles solares. Y hay algunas casitas ahí, ¿no? De totoras que tienen paneles solares no se iluminan, por ejemplo. Entonces, ellos, allá en Puno, los unos consideran mucho Fujimori, porque él le llevó esa tecnología, ¿no? Que actualmente todavía se utilizan, ¿no? Y la emplean pues para iluminarse, ¿no? Ya que ellos no podrían costear, ¿no? Y por la misma ubicación no tendrían otra fuente energética, cuando se metiera la discusión, ¿ya? Ahí tenemos la energía solar. Y para terminar tenemos la fluvial. La fluvial viene de quién? La lluvia. Fluvial, los ríos, ¿sí o no? Recuerden la fluvial. Aquí ya están las centrales hidroeléctricas. Ahora, en el caso del Perú, si bien Perú consume mucha energía del petróleo y del gas, también esa energía viene mucho de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Recuerden que Santiago, Túnez, Huico y todo lo demás nos abastece. Las centrales hidroeléctricas son, en el Perú por lo menos, son una fuente muy importante. Fuente muy importante de energía. Pero usted habrá escuchado, ¿no? Que Santiago, como está comentando, es una de las centrales más potentes, ¿no? Allá en Huancavelica. Y pasa lo mismo que el gas, ¿sí o no? O sea, Cusco es la zona más rica en gas, pero la población no utiliza directamente ese gas natural, y lo mismo pasa en Huancavelica. Huancavelica tiene la central más potente y no tiene luz, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía se manda al sur, en una parte de Ñarima, y no abastece a la población local, y otra parte que no tiene el dinero, ¿no? Por la misma situación económica para poder costear el uso de energía. Ahora, recuerden que en Perú las zonas más importantes para colocar centrales hidroeléctricas, ¿cuáles son? Claro, ¿no? Tenemos, como este compañero por ahí, los pongos y los cañones, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? Los cañones. ¿Cuáles tienen mayor potencialidad? Los pongos. Y los pongos son de pura selva alta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí, aquí, al pongo de mayor potencial, ¿te acuerdas cuál es? No, Santiago es la central que produce más energía, pero el pongo con mayor potencialidad, ¿cuál es? El Mancerí. Mancerí, si usted sabe que según los estudios se puede producir mucha energía, ¿no? Pero
6 centrales, ¿no? 6 centrales eléctricas. En la Selva Alta justamente, ¿no? Ahora, en esas 6 centrales, por ejemplo, ¿no? Una va a ser Inambari, otra va a ser Pachazango y Urbano, por ejemplo, no se considera al mismo Manceriche. El Manceriche, siendo nuestro combo con mayor potencialidad, ahí no se va a construir central. ¿Por qué? Porque está muy alejado, ¿no? De Brasil, por lo menos. Las centrales que van a construir están muy cerca a la frontera. Ahora, por ejemplo, ¿desde cuándo usted se ha enterado que el Perú ha firmado convenio con Brasil? Desde que yo le dije, de ahí ya se acaba de enterar. Claro, meses atrás, esa noticia, por ejemplo, viene de abril, mayo todavía, ¿no? Eso viene de esos meses, ¿verdad? Pero eso viene desde junio del 2008. O sea, desde el 2008 el gobierno peruano ya ha entrado en conversaciones con Brasil, solamente que en este año recién lo han hecho público, ¿ah? O sea, recién tú te enteras, pero eso ya venía desde años anteriores. ¿Por qué ha esperado, no? Porque ya, bueno, ya una vez que han visto que sí es factible construir las centrales, se han entrado convenio y recién ya dan. Ahora, se va a invertir pues mucho dinero, se plantea que el mayor dinero lo va a dar Brasil, porque justamente él es el que necesita la energía. Ahora, ¿Brasil por qué necesita tanta energía? Recuerda que en el Perú va a construir 6 centrales. Con Argentina y con Bolivia también está conversando para construir centrales ahí. Ahora, la pregunta es ya, ¿pero por qué? Quiere decir que su demanda es muy fuerte, la demanda energética es muy fuerte. Eso implica que Brasil está creciendo a nivel industrial. Recuerden que Brasil se ha mandado estos últimos años hacia lo que es conquistar el mercado asiático, lo que es China, Japón. Entonces, si yo quiero llevar mercadería a esos países, tengo que producir más, entonces mis industrias van a necesitar más energía también. ¿Cuál es el problema aquí en Brasil? Que hace 10 años sus centrales hidroeléctricas han bajado en producción. Porque Brasil, su energía, si bien depende del petróleo, también depende de sus centrales hidroeléctricas. Porque él tiene ríos, no al igual que nosotros, ríos amazonas. Y según los estudios, dicen que las lluvias en Brasil en los últimos 10 años ha disminuido. Si disminuyen las lluvias, disminuye también la producción eléctrica. Y con ese crecimiento industrial de Brasil y el crecimiento bien poblacional, hay mayor demanda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar y buscar energía en otros países. Ya con Perú ya han llegado 6, ¿no? 6, ya está el documento. Con Argentina y con Bolivia están en conversaciones todavía. Entonces, Brasil ha tenido una fuerte demanda de energía. ¿Ya? Ahora, para el 2015 se plantea que tienen que estar ya concluidas las centrales eléctricas, las 6. ¿No? La más próxima a construirse va a ser Inambari, ¿ya? Que está en la zona pues, de Cusco, Puno y Madre de Dios. Esta es la más próxima a construirse. Y esa energía se va a producir en Inambari, ¿no? Que va a ser construido por la compañía brasileña. El 80% de la energía pues, se va a Brasil, justamente para cubrir la demanda. Ahora, Inambari, por ejemplo, que se va a construir, se plantea que ella va a ser el doble de potente que Santiago. Si Santiago es nuestra principal fuente eléctrica, ¿no? Del río, Inambari va a ser la más importante de aquí a un par de años y que va a abastecer a Brasil. Y el 20% de la energía que sobre va a quedar para el Perú. Ahora, usted dirá, pero está mal, ¿no? Usted dirá, está mal, ¿por qué? Porque la energía se le lleva a Brasil, ¿no? Entonces, ya, ¿está mal que la energía se vaya a Brasil? Entonces, tú no tendrías problemas si la energía se va por Bolivia. No tendrías problemas si se construye una central que abastecería a Argentina o a Chile. Aquí no es el problema, pues aquí el país va a abastecer. O sea, no importa a quién le vendamos energía, el problema ¿cuál es? El problema es que hay gente del Perú que no tiene acceso a eso, ¿no? Y que se están priorizando a abastecer el mercado externo. Algunos dicen, no, pero está mal que Perú le dé energía a Brasil.
Pero ¿cuál es el problema? Que habiendo necesidad aquí en el Perú, no se utiliza y se prioriza el mercado externo. Bueno, ahora algunos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a producir energía para el Perú si no lo pueden comprar, no lo pueden pagar? Es cierto, pero es otro problema, que la selva, que es la zona más rica en potencial energético, no tiene dinero. Entonces, pero ¿por qué la selva no tiene dinero? Porque la selva estaba abandonada. Porque el Estado mismo lo ha abandonado, porque no le ve, en los últimos siglos no le ha dado mucha importancia, se concentró más en la costa, y hoy día vemos las consecuencias. Entonces, realmente se repite lo mismo, ¿no? Se prioriza el mercado externo, no se prioriza las entidades internas y obviamente pues el Perú, la población por lo menos es la más afectada. ¿No? Ahora, otro problema que está generando la construcción de esta central Inambay, todavía no se construye, a partir de 2008 se va a construir, pero todavía no se construye, todavía hay problemas. ¿Por qué? Porque la construcción de una central pues, no es nada fácil, es costosa. Segundo, que vas a alterar el ecosistema, ¿no? Vas a construir una central donde antes no había. Vas a deforestar, o sea, vas a talar para colocar ahí el concreto, la represa que va a impedir el paso del río. Y recuerden que eso es selva y hay muchas comunidades nativas que viven en la pesca, que se comunican con los ríos. Si tú construyes una represa, ya estás también afectando, ¿sí o no? Porque la comunicación se va a ver afectada porque el río ha sido prácticamente cortado. Los peces ya no van a rápidamente pues, desplazarse. Entonces, hay toda una alteración de ecosistemas, hay una alteración de las actividades económicas del propio hombre. Y aparte, según los estudios, hay una central que se va a construir, que no me acuerdo bien el nombre, me parece que es Paquizaco, aquí en Junín, que afecta a una comunidad nativa, los ayaningas. Entonces, imagínate, ¿no? Recuerda lo que pasó en Bau, ¿no? La población se enfrentó al Estado, ¿por qué? Porque veía peligrar su derecho a sus tierras, ¿no? Porque el Estado, en base pues, a ciertos decretos, le quería quitar sus tierras. Ahora, si se construye esta central hidroeléctrica en la selva, también va a afectar a una comunidad nativa. Entonces, ¿ellos qué van a tener que hacer? Sí, van a tener que moverse, ¿no? Ser reubicados. Pero por ley, las comunidades nativas, sus tierras, son de ellas y se tiene que respetar su ubicación. Entonces, o el Estado modifica ese proyecto de central hidroeléctrica o se va a esperar otro problema igual que Pablo. Después justamente los analistas dicen, ¿no? ¿En qué está actuando el Estado? Ya tiene como antecedente vago, ¿qué quiere? Otro problema igual, otro enfrentamiento de la población. Entonces, ese problema que los analistas mismos están diciendo, que el Estado se ha apresurado en firmar este convenio con Brasil. Porque no solamente es construir central y mandar energía a Brasil, sino es al construir todas las reglas, todos los ecosistemas, afectos a las comunidades nativas, afectos a pueblos que van a tener que ser movidos para la construcción de las centrales. ¿No? Entonces, el Estado está priorizando el mercado externo, afectando al mercado interno, a la población y a las mismas comunidades. Y usted ya sabe que cuando una comunidad no le hace caso, se cansa de reclamar, al final, ¿no? Decide pues, ¿no? hacer escuchar su voz, ¿no? ya sea con fuerza. Y parece que el Estado estuviera buscando eso, ¿no? Porque si ya, tú ya tienes un antecedente, pues, ¿para qué seguir por lo mismo? Entonces, con eso terminaríamos lo que son recursos energéticos alternativos. ¿Ya? Y vamos a dejar para la siguiente clase lo que hablaba la compañera, ¿ya? Los recursos energéticos a nivel de lo que son los biocombustibles. ¿Ya? Esto vamos a ver en la siguiente clase. O aquí mejor lo terminamos de una vez. Ya, los biocombustibles son aquellos combustibles que salen de la vida, ¿no? El mismo nombre lo dice. ¿Ya? Por aquí tenemos a quién, al etanol, como decía la compañera. El etanol es un alcohol nada más. Es un alcohol que va a salir del almidón de algunos elementos. Por ejemplo, puede ser el maíz, puede ser la papa, puede ser la yuca, ¿no? Y también puede ser el azúcar de la cana. Ahora, esto, por ejemplo, en los últimos 10 años se está haciendo. En el Perú no tiene más de 10 años,
pero esto se está haciendo en Sudamérica hace 20 años atrás. El primer país que va a empezar con eso va a ser Brasil. Brasil es un gran productor de caña de azúcar. Ahora, en el Perú, por ejemplo, lo que se está haciendo es esto, ¿no? Utilizar la caña de azúcar para justamente producir el etanol, ¿no? Que es un alcohol que se utiliza luego para, también como energía para mover las partes automotor. Ahora, recuerden que la caña de azúcar en el Perú, ¿dónde está fuertemente se cultiva? En lo que es la zona de Chicama. El valle Chicama, recuerden que es el mayor productor de azúcar, ¿no? Del 100% de caña de azúcar que antes se transformaba en azúcar para exportación, el 50% hoy día es para el etanol. O sea, lo que antes era para el consumo humano, para la producción de azúcar, ahora la mitad se está produciendo para producir energía que al final abastece a Estados Unidos, porque es el gran comprador actualmente. Es por eso que allá en la zona de Chicama, La Libertad, la gente está molesta, ¿no? Está molesta ¿por qué? Porque a pesar que el azúcar cubre una necesidad, no en el país, porque la mayor parte se exporta, se está empezando a desplazar un alimento básico para producir un combustible más barato que al final va a favorecer a Estados Unidos. Se está sacrificando la alimentación de una parte de la población para producir combustible barato. Ese es el problema con el etanol. El otro, por ejemplo, es el llamado biodiesel. El biodiesel. Este es un aceite que sale de algunos elementos. Por ejemplo, es el girasol, ¿no? Es esa flor, ¿no? Le exprimen, sale un aceite. El marigold, que también es una flor. El palmito, que es un fruto de la selva. La palma aceitera, que es un nombre de aceite, ¿no? Bueno, a nivel mundial se utiliza el girasol y el marigold, ¿ya? En el Perú, ¿qué se utiliza? Más que nada se está utilizando la palma aceitera. Entonces, la palma aceitera, que se utiliza para hacer aceite, ¿no? Para el consumo humano, para otros productos, también se está utilizando ahora como un combustible energético, ¿no? Alternativo, para también, ¿no? Hoy día hay autos que utilizan pues, el biodiesel. A base del aceite se está produciendo el biodiesel. Pero lo mismo, ¿no? O sea, plantas que antes estaban destinadas a cubrir una necesidad alimenticia, ¿no? Se está destinando ahora a producir energía pues, más barata. ¿No? Y los mayores consumidores aquí también es Estados Unidos. Y terminamos con el biogás. ¿No? Claro, el biogás es producto de la descomposición. Descomposición de restos orgánicos. ¿No? Orgánicos. Por ejemplo, esto sí no está muy desarrollado. No se habla mucho, porque más se habla del etanol y del biodiesel. Ahora, un ejemplo, ¿cuál sería? El excremento del cuy. El excremento del cuy, por ejemplo, se le deja bajo ciertas condiciones, ¿no? De humedad, de calor, ¿no? Un tanque especial, se descompone, sale un gas y ese es exactamente que lo utiliza como también gas alternativo, ¿no? Son llamados biogás. Por eso que usted habrá visto en el reportaje que se hablaba, ¿no? Que había una familia que llevaba sus cuyes y ya no compraba gas en barrio, sino utilizaba el gas de sus animales. ¿No? Bueno, eso es algo que la sierra siempre ha hecho, ¿no? El procedimiento de lavar unido a lo que es, ¿no? Se hace también combustible, ¿no? Pero solo en cambio aquí hay uno pues ya a nivel de agricultura. ¿Ya? Ahí tenemos los diferentes tipos de recursos naturales, ¿ya? Por si acaso, tenemos los energéticos, tenemos los alternativos y también tenemos los biocombustibles que ahora están de moda. Ya con eso terminaríamos, tendríamos el paseo, ¿no? Ya, vayan copiando y la siguiente